tal, mi gente linda? Que el Señor los bendiga muchísimo. Qué lindo es poder tenerlos en este día tan especial. Cada día que nos congregamos, nos reunimos para compartir, para leer la palabra, para escudriñar las Sagradas Escrituras, eso hace un día especial. Y no hay nada más hermoso, y ustedes lo saben, que compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Bueno, yo quiero rápidamente, en esta hora, hablar de un tema muy especial que en realidad nació el día de ayer. ¿Y cómo nació esto? En una charla. El tema que voy a compartir con ustedes nació en una charla con un familiar mío, ¿verdad? Hablando sobre la iglesia. Ellos están buscando un lugar, una iglesia donde congregar y cómo debía ser la iglesia. Y dije, wow, me diste un tema que realmente es interesante e importante para saber dónde nosotros tenemos que ir, dónde nosotros tenemos que congregarnos. El tema de hoy es una iglesia bíblica fundada en la palabra. El tema de hoy es una iglesia bíblica fundada en la palabra. Y este tema quiero que se base, todavía no, Guille, este tema quiero que se base, tengo para compartir una historia. Primero, quiero que se base en algo interesante, que ustedes sepan discernir qué es, cuál es, cómo debe ser esa iglesia. No hay iglesia perfecta, pero iglesia bíblica. No porque se lea la Biblia, se canten cánticos, se ore por las personas, es una iglesia bíblica. ¿Y cómo sé? Bueno, vamos a descubrirlo eso a través de las Sagradas Escrituras. Una iglesia bíblica fundada en la palabra. Quiero contarles esto. El edificio estaba vacío, pero la iglesia seguía viva. Hace algunos años, en un pequeño pueblo de Asia, un grupo de creyentes se reunía cada semana en una casa humilde. No tenían templo, ni instrumentos, ni micrófonos, no había escenario, ni pantallas, ni redes sociales. Un día, el gobierno local clausuró el lugar donde se reunían. ¡Wow! Al pasar las semanas, alguien preguntó, ¿y ahora que cerraron la iglesia, qué harán ustedes? El pastor sonrió y respondió con paz. Ellos cerraron un edificio, pero la iglesia viva, no. Atención, pero la iglesia sigue viva, porque nosotros somos una construcción, no somos una construcción, porque nosotros no somos una construcción, sino un cuerpo. Seguimos compartiendo la palabra en nuestras casas, oramos en comunión, cuidamos a los hermanos necesitados y nuevos creyentes están conociendo a Cristo. Y termina el pastor diciendo, para saber lo que es una iglesia bíblica, seguimos siendo iglesia porque seguimos siendo bíblicos. Y ahora vamos a ver a qué se refiere esto. Allí tienen una pequeña introducción y quiero compartirlas con ustedes, con aquellos que se conectan. Y no olvides de buscarnos en Darío Bíblico USA y de inscribirte o USA para que puedas saber mucho más de nuestras enseñanzas. Bien, vamos rápidamente. Introducción. Vivimos tiempos donde muchas iglesias se miden por el tamaño de su edificio, la cantidad de asientos o la tecnología que usan. Pero Dios no evalúa una iglesia por lo exterior, sino por su fidelidad a la palabra. Vamos aquí. Dios evalúa una iglesia por su fidelidad a la palabra. La Biblia es la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2, ahora sí, Guillermo, en Hechos capítulo 2 encontramos el modelo de la primera iglesia, nacida por el poder del Espíritu Santo, que nos muestra qué significa ser una iglesia bíblica. Siempre debemos tener en cuenta que Dios no pone sus ojos en la arquitectura de los hombres, sino en su corazón. Dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, dijo el Señor por el profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7. Bien, hermanos amados, queridos, vamos a desarrollar este tema y nuestra base bíblica va a ser el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 42 al 47. De aquí vamos a ver qué es una iglesia bíblica, ¿verdad? Los versículos que vamos a utilizar para desarrollar el tema hoy se basan, vuelvo a reiterar, en Hechos.
capítulo 2, del 42 al 47. Y dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Leímos Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Vamos a desarrollar este tema. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, y otros se preguntan, y esta es la realidad: ¿qué hago? ¿A dónde voy? Mi hermana me invita, mi primo me invita, mi amigo me invita, mi papá me invita. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Lo primero que tengo que saber, ¿qué es una iglesia bíblica para saber dónde voy a congregarme? Muchos de nosotros, porque de allí usted va a vivir espiritualmente, o se va a secar o se va a morir. No hay otra. Al pan, pan, y al vino, vino. Muchos de nosotros nos preguntamos, nos hemos preguntado, y otros se preguntan, ¿qué hace bíblica a una iglesia? No es su nombre, su tamaño, ni su estilo, sino su fidelidad a la palabra de Dios. ¿Qué hace bíblica una iglesia? La fidelidad a la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2 encontramos el modelo original de una iglesia conforme el corazón del Señor. Esta iglesia primitiva no era perfecta, porque la gente dice, bueno, no existe la iglesia perfecta. No existe, usted tiene razón, pero no estamos hablando de perfectos, estamos hablando de una iglesia bíblica. Atención, entremos en materia y veamos 5 marcas de esa iglesia, 5 marcas de esa iglesia, marcas que también deben ser las nuestras. Estas marcas deben tener, entre otras, por el tiempo, no podemos allí desarrollarlo plenamente, pero vamos con la primera marca. Primera marca, número 1, ¿listos para anotar? Enseñanza bíblica firme. Vamos de nuevo. Enseñanza bíblica firme, y dice Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo sé que una iglesia es bíblica? Porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No hablo de los apóstoles de hoy día, hablo de los apóstoles del Señor. Los apóstoles bíblicos son aquellos que vieron a Jesús resucitado, que vieron a Jesús ascender al cielo, que fueron enseñados por el mismo Señor, como Pablo fue enseñado por el mismo Señor y tuvo un encuentro con el mismo Señor, el apóstol Pablo. Atención, y aquellos que desarrollaron la doctrina espiritual que el Señor les había enseñado. Fueron enseñados por el mismo Cristo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles de la iglesia primitiva. Una iglesia bíblica es aquella que enseña con fidelidad la palabra de Dios. No se centra en entretenimiento ni opiniones humanas, sino en doctrina sólida. Versículos de apoyo, allí unos versículos temáticos. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:2, que prediquen la palabra, que prediquen la palabra. Una iglesia sana, una iglesia bíblica va a predicar el evangelio. Menos show, y va a predicar el evangelio. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Una iglesia bíblica hace que la palabra habite en el corazón de los miembros de la iglesia, de los líderes, del pastor. ¡Wow! La frase, me interesa esto, ustedes no lo tienen allí, quiero compartírselo. La frase, la doctrina de los apóstoles, en Hechos capítulo 2, versículo 42, se refiere a la enseñanza que los apóstoles recibieron directamente del Señor Jesucristo y que ellos transmitieron fielmente a la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la doctrina del Señor, hablamos esencialmente del contenido de esa enseñanza. Lo que Jesús enseñó sobre el reino, ¿verdad? Lo que el mismo Jesús enseñó sobre Dios, el reino, el pecado, la salvación, la vida cristiana, la iglesia, el futuro de la iglesia, el
arrebatamiento y que Cristo volverá por su iglesia. Ahora debemos hacernos una pregunta: ¿en donde estoy o donde voy a ir, están predicando la sana doctrina? Sí, ¿estás seguro? ¿Y cómo la sé, pastor? Porque tenés que leer la Biblia, porque tenés que darle tiempo al Señor y porque se tiene que hablar más de Cristo que de uno mismo, ¿verdad? El púlpito no es para criticar, el púlpito no es para hablar de uno, de mí mismo, de ti mismo, sino para hablar de Jesucristo. Bien, la pregunta sería: ¿tu iglesia te está alimentando con la palabra o solo con mensajes superficiales? Número 2, vamos al número 2. ¿Están listos ya? No dejes de buscarnos en Darío Bíblico USA, buscarnos allí, y también Darío Bíblico USA. Te inscribís para que puedan llegarte nuestras enseñanzas, ¿verdad? Enseñanzas bíblicas. Número 2, comunión genuina y fraternal. ¿Qué había en la iglesia primitiva? Comunión genuina y fraternal, y en la comunión unos con otros, dice Hechos 2:42. La verdadera comunión bíblica es espiritual, es práctica, es constante. No es solo saludar el domingo, sino compartir la vida cristiana con los hermanos que son el cuerpo de Cristo. Versículos temáticos para allí usted tiene: Primera de Juan 1:7, Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa luz es Cristo. Esa luz la tiene la iglesia, no por sí misma, sino por el poder de Dios en el Espíritu Santo y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Esto es interesante, ¿verdad? Comunión genuina y fraternal. Va a haber diferencias, a veces no nos vamos a tolerar, pero en Cristo nos tenemos que amar y tiene que haber esa coinonía, esa comunión, hablar, compartir, ser honestos, ser sinceros. No puede haber comunión ni coinonía donde no hay sinceridad. La sinceridad no viene de Dios, y si no viene de Dios, viene del diablo. Bien, 3, vamos. ¿Qué debe tener entonces la iglesia? Número 3, anotaron el 2, ¿verdad? El 2 es comunión genuina y fraternal, y vamos al 3, y el 3 dice adoración y devoción espiritual. Una iglesia que adora en espíritu y de verdad, y sus letras son bíblicas, de la alabanza, de la exaltación al Señor. Dice Hechos 2:42, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay adoración, ¿verdad? Una iglesia bíblica mantiene el enfoque en Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el núcleo, Cristo es la vida. Una iglesia bíblica mantiene el enfoque en Cristo, recordando su sacrificio en la cena del Señor y dependiendo de Dios en oración ferviente. En este versículo, la devoción significa que los creyentes estaban comprometidos con Dios, dedicando tiempo a compartir la cena del Señor y a orar juntos. Para nosotros, los cristianos, esto muestra que la verdadera adoración viene del corazón y se vive cada día, no solo en los cultos, no solo en el culto, la vivencia en Cristo. Y para el cristiano, la devoción de participar de los símbolos de la cena del Señor. Hoy mucha gente le da igual, se va al parque, va a un cumpleaños, dejando esa comunión con el cuerpo de Cristo. Es importante asistir a adorar al Señor. Mucha gente se pregunta: ¿hace calor, hace frío, va a llover, cómo está la temperatura, las alergias, vamos, no vamos? No, devoción, nos hemos convertido, necesitamos estar en la casa del Señor. Estoy enfermo, me voy con mi enfermedad. Dios puede, quiere sanarte. Si te quedas en la casa, te va a doler lo mismo que si vas a la iglesia, con la diferencia que Dios puede sanarte. Bien, dice Juan 2:24, dice claramente las Sagradas Escrituras: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso dice Juan 2:24. Vamos a Hechos 1:14. Todos estos perseveraban. ¿Qué hacían? Se mantenían firmes. ¿Qué hacían? Perseveraban unánimes en oración. En una aplicación personal, ¿cómo está tu vida de oración y tu participación en la adoración congregacional? ¡Wow! 2.3, adoración y devoción espiritual.
¿Cómo están nuestras vidas? Punto número 4, vamos al número 4, vamos al número 4. Testimonio poderoso y generoso. Testimonio poderoso y generoso. No me confundas, no soy de la doctrina de la prosperidad, pero esto es interesante. Testimonio poderoso y generoso. Y sobrevino temor y vendían sus propiedades. No está diciendo que vayas a vender tú tus propiedades. Esto hizo la iglesia primitiva. Pero, atención, la iglesia primitiva vivía su fe públicamente con poder espiritual y con amor sacrificial hacia los necesitados. Su vida testificaba del evangelio. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Primera de Juan capítulo 3 versículos 17 y 18. El que tiene bienes de este mundo, no amemos, perdón, el que tiene bienes de este mundo, no amemos de palabra. Claro, ¿qué aplicación? Eres parte de una iglesia que impacta a su comunidad con hechos y con pasión. Claro, conocemos al Señor y a veces somos triqui, a veces somos miserables para la obra del Señor. Un verdadero cristiano genuino es aquel que se encontró con el Señor y que dice, voy a bendecir a mi iglesia. Algunos están peleando, doy el diezmo, no doy el diezmo. ¿Es del Antiguo o del Nuevo Testamento? Déjate de, che. Cuando la base, el principio es el diezmo. Pero puedo dar más todavía. ¿Por qué? Porque entendí, acepté que Dios, todo lo que me dio es por gracia y que lo que tengo es del Señor. Entonces voy a compartir el evangelio también con mi orando, participando o también con dando. Claro, para que otros conozcan a Jesús como vos y yo. ¿Sabés cuánta gente sembró para que vos y yo conozcamos al Señor? El Señor no necesita de nuestra plata. El Señor lo puede hacer, claro, pero no te olvides que la luz hay que pagar, la radio hay que pagar, la televisión hay que pagar, el templo hay que pagar, los tratados, los eventos. Hermanos queridos, apoyemos la obra, apoya la obra de Dios en tu iglesia, porque Dios es el que te va a bendecir. Un verdadero cristiano lo hace por el evangelio. ¡Wow! Punto número 5, vamos al número 5, señores. Número 5, crecimiento por la obra de Dios. Una iglesia bíblica no solo es generosa, no solo entiende que el evangelio debe ser predicado y que la responsabilidad es de toda la iglesia, no del pastor, los líderes o el evangelista que han levantado en tu iglesia. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Todos. El gadareno fue y predicó. La samaritana fue y predicó. Y podemos enumerar. Es tu tarea, es mi tarea. Número 5, crecimiento por la obra de Dios. El Señor añadía cada día a la iglesia. Una iglesia bíblica, el Espíritu Santo es quien añade. La iglesia trabaja, la iglesia sale, evangeliza, la iglesia habla del Señor en su trabajo, en la universidad, en la escuela, y el Espíritu Santo es aquel que las trae. Crecimiento por la obra de Dios. Una iglesia bíblica crece, no decrece. Una iglesia bíblica crece. Si la iglesia no está creciendo, algo está mal y te vas a morir, te vas a secar. Crecimiento si mantienes en ese lugar. Crecimiento por la obra de Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Hechos 2, 46 al 47. El crecimiento verdadero no es por estrategias humanas, sino por la obra soberana del Espíritu cuando la iglesia es fiel. ¿A qué? ¿A qué debe ser fiel la iglesia? ¿Al pastor? No. ¿A quién? ¿Al templo? No, a la palabra. Porque siendo fiel a la palabra, somos fiel a Dios, fiel a Cristo, fiel al Espíritu Santo, y por ende vamos a amar a nuestro pastor, vamos a cuidar al pastor, a los líderes, a los hermanos de la iglesia, los vamos a visitar, los vamos a llamar, no te estoy viendo, ¿qué está pasando? Te estás enfriando, y le voy a hablar con amor, pero diciéndole lo que le tengo que decir para que se ponga las pilas. ¿Qué les parece? Bien. Versículos temáticos de apoyo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, usted lo va a leer completo. Yo planté, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Atención, yo planté, dice Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Usted predique y Dios hará crecer. El libro de los Salmos 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aplicación, ¿verdad? Para nosotros, ¿cómo lo aplico? ¿Confías en el poder de Dios para hacer crecer la iglesia? ¿O dependes de métodos humanos? ¿Alguien le predicaste y no quiso saber nada? No te preocupes. Jesús estaba en la tierra, vino el Hijo de Dios y muchos no lo aceptaron, pero él no dejó de hacer la obra que le correspondía para que tú y yo y muchos ancestros nuestros y nuestros hijos y nietos, si el Señor no viene antes, puedan recibir a Jesús. Conclusión de esta enseñanza, ¿verdad? Una iglesia bíblica no es un concepto moderno ni una utopía, es el diseño original de Dios revelado en su palabra. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina del Señor, en la enseñanza bíblica. Esto dice Dios, no lo que la gente quiere escuchar, no lo que la gente quiere oír. No es que si le decimos esto la gente se va a ir, que se vaya. Si no se arrepiente va a ir al infierno igual. Esa es la realidad. Fuimos llamados a predicar el evangelio. No fuimos llamados a predicar por temporadas. No, señor. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina del Señor, enseñada por los apóstoles, centrada en Cristo, en el evangelio, en la vida santa, en la esperanza futura y en la misión de hacer discípulos. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a ese modelo bíblico, que cada creyente se comprometa a vivir y construir una comunidad fundada donde en la palabra de Dios, perseverando con fidelidad, como lo hizo nada más y menos que la iglesia primitiva. Y quiero dejarte una pequeña moraleja. Quiero invitarte. Estamos creyendo que Dios va a hacer cosas buenas contigo. Aunque el mundo cierre puertas, una iglesia fundada en la palabra nunca dejará de ser iglesia. Porque su fuerza no está en lo visible, sino en aquel que la sostiene. Y es nada más y menos que Jesucristo, el Señor Todopoderoso. Quiero hacer una oración. Quiero orar con todos ustedes y busca una iglesia bíblica. Busca una iglesia donde se predique la palabra. No es solo el ruido. Y ojo, si es grande y tiene una estructura y tiene miles, gloria a Dios, porque también hay iglesias bíblicas. Pero escucha la palabra, que hablen de Cristo, que adoren a Cristo, que tengan pasión por las almas, que amen a los hermanos de la iglesia, que se amen los unos a los otros, que va a haber problemas, pero que sean honestos y sinceros. Si no le puedes ver la cara y al mirarle te esconden los ojos, no están siendo sinceros y estás perdiendo el tiempo. No pierdas más el tiempo, que tu vida vale la pena, Cristo la compró. Hay una oración que quiero hacer y oremos. Dile conmigo allí donde estás, Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, viva y poderosa, que nos guía, corrige y transforma. Hoy venimos delante de ti con humildad, pidiéndote que formes en nosotros una iglesia verdaderamente bíblica, porque nosotros somos tu templo, fundado en tu verdad. Tu iglesia está fundada en tu verdad y no en opiniones humanas. Ayúdanos a amar, a obedecer y a predicar tu palabra con fidelidad y que cada vida aquí presente sea edificada para tu gloria. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y convicción y que salgamos de este lugar con el compromiso de vivir conforme a lo que tú has revelado en las Escrituras. En el nombre, poderoso nombre, maravilloso nombre, excelso nombre, divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gente bonita, gracias por estar allí. Comparte el video. No te olvides de buscarnos, Darío Bíblico, y ponerle un like y dejar allí un comentario, si realmente te bendijo. Y no te olvides que la iglesia es del Señor y quien le da el crecimiento es el Señor. Pero nunca te olvides que una iglesia es fiel a la palabra del Señor. Si vas a buscar un lugar, busca un lugar donde sean fieles a la palabra,
Y si no son fieles a la palabra del Señor, sal corriendo. Pero una cosa más, para saber que son fieles a la palabra del Señor, busca leer la Sagrada Escritura. Un abrazo de oso grandotes para todos. Hasta luego. Chau, 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 chau.